Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Dios les esté bendiciendo en esta maravillosa mañana y quiero hablarles acerca de esta nueva palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Y vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 16. Pero antes quiero hablarte sobre el tema de aquel en el cual se ha enfocado esta palabra de parte del Espíritu Santo, y es que su palabra nos dice: no murmures en contra de tu Dios, no murmures en contra de aquel que te ha bendecido, no murmures en contra de aquel que ve por tu bienestar, no murmures en contra de aquel que quiere bendecirte. Y que aunque muchas veces no entendamos la bendición de Dios o por qué el Señor permite ciertas situaciones en nuestras vidas, bueno, no hay que murmurar, porque hay que entender que Dios dice: yo sé los planes, en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, que son planes de bien para darles el fin que esperan. Entonces, vamos a ir directamente a la palabra de nuestro Dios, pero quiero hablarles acerca de cómo vivía el pueblo de Israel. Y yo quiero creer que tú lo sabes mejor que nadie, porque sé que eres un hijo o una hija de Dios. Y es que dice la palabra de nuestro Dios que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba en la ciudad de Egipto, estaba en el país de Egipto. Pero dice la palabra que ellos, a pesar de estar en un pueblo extranjero, dice que eran esclavos, que trabajaban, que su pueblo era menoscabado, que no era bien remunerado o recompensado todo lo que ellos hacían en aquella tierra, porque no era su tierra. Mas sin embargo, dice la palabra de Dios que su pueblo se había vuelto hacia ese país, que empezaron a practicar lo mismo que se practicaba en aquella ciudad, que comenzaron, dice la palabra de Dios, que vivir una vida más mundana, que comían lo que ellos comían, que ya habían adoptado sus propias costumbres, y que se estaban apartando de la voluntad de Dios. Tanto era así que dice que Dios tenía el anhelo de que su pueblo tuviese un día para adorarlo, un día para servirlo, un día para glorificar su nombre. Y es que en la ciudad de Egipto, pues ellos no podían. Entonces el Señor viene a través de Moisés a libertar a su pueblo. Dice la palabra de Dios que envió a Moisés y a Aarón a decirle a Faraón: ¿sabes qué? Dice Jehová que necesita que sueltes a su pueblo. Y el faraón no quiso. Entonces Dios envía plagas, Dios envía todo este tipo de cosas para Dios libertar a su pueblo, porque Él amaba a su pueblo, porque Dios ama a su pueblo. Entonces, aquí empieza la trama de esta palabra del día de hoy. Dice la palabra del día de hoy en el libro de Éxodo capítulo 16, Dios da el maná. Dios da el maná. Pero ¿qué pasa y a qué nos vamos a referir? Bueno, a la murmuración del pueblo. Como les comentaba, el Señor quería sacar a su pueblo de Egipto, como ahorita nosotros lo vemos en representación, que a nosotros nos rescata nuestro Padre Celestial del mundo y nos trae a su presencia. ¿Por qué? Porque Él quiere que le sirvamos, porque Él quiere que le adoremos, porque Él quiere que le sirvamos. Entonces, ¿qué hace el pueblo? En vez de agradecer a nuestro Padre Celestial de que ya no estaban en esclavitud, de que ya no eran mal vistos en aquella ciudad, de que ya no estaban en una tierra extranjera, porque el Señor les quería dar la tierra prometida, entonces dice que ellos murmuraron en contra de Dios. ¿Qué dijeron? Resumido, se quejaron. ¿Por qué? Porque decían: ¿cómo nos has sacado de aquella tierra donde teníamos carne para comer, donde vivíamos bien? Aparentemente ellos creían que estaban bien, cuando el Señor se había dado cuenta que se habían apartado de su presencia, que se habían apartado de hacer su voluntad, y que estaban viviendo como cualquier otro pueblo, fuera de la voluntad de Dios, viviendo a su manera. Entonces vamos a ir al versículo de su palabra, de ese mismo capítulo, que está en el versículo 7, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones con que Jehová, dice, en contra de Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciarnos, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado. Dice: vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino
contra Jehová. El pueblo decía: ay, Moisés, para esto nos has sacado, para morir aquí en el desierto de hambre, porque allá, te recuerdo que allá en Egipto yo comía carne. Entonces no entendían que era la voluntad de Dios, no entendían que el Señor les estaba regalando una oportunidad nueva para vivir conforme a su voluntad, en bendición, sin siendo menoscabados en sus derechos, siendo valorados por nuestro Padre Celestial. Y eso mismo el Señor viene a hablarnos hoy. Que no murmuremos en contra de aquel que ya nos sacó del mundo a su luz admirable, que no murmuremos de aquel que ya nos bendijo con la promesa de que seríamos hijos y recibíamos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. El Señor nos dice: no murmures en contra de lo que yo tengo para ti, porque es mejor de lo que tú piensas, es mejor y va a traer mejores bendiciones que lo que tú quieres, que lo que tú deseas que yo haga, porque muchas veces nosotros oramos a Dios esperando que Él responda específicamente cada una de las características de nuestra petición, cada uno de los puntos queremos que el Señor los cubra, pero el Señor no nos va a dar aquello que nos vaya a hacer perdernos de su propósito siendo hijos. Dios no nos va a bendecir con aquello que nosotros anhelamos, y eso que anhelamos nos va a destruir o va a destruir la relación que tenemos con nuestro Dios. El Señor no va a permitir absolutamente nada que nos dañe ni nada que nos aparte de Él. Y podemos verlo. Dice que el Señor entonces, al escuchar la murmuración, los bendijo, pero los bendijo como a la fuerza. ¿Por qué? Porque el pueblo no estaba siendo agradecido. Y eso mismo te quiero decir. Cuidémonos, cuídate, y tengo que cuidarme yo de murmurar en contra de Dios para que me bendiga la fuerza, porque esas no son verdaderas bendiciones. Bendiciones son aquellas que provienen de nuestro Padre Celestial por ver nuestra obediencia, por ver nuestro amor, por ver nuestro sacrificio, de negarnos todos los días de nuestras vidas por hacer su voluntad, por agradarle a Él. Entonces es cuando nosotros lo movemos a Él a misericordia, y es cuando Él entonces comienza a bendecirnos, pero no a la fuerza, no como el pueblo de Dios, porque dice, porque nosotros ¿qué somos? Dice: vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Son contra Jehová. Cuando nosotros estamos hablando y quizá el Señor no te ha sacado de la tierra para llevarte a una mejor, o quizás sí estés pasando ese mismo proceso que ellos pasaron, de una tierra donde no era suya, pero el Señor quería llevarlos a su tierra prometida, y sin embargo ese pecado, esa maldad, ese orgullo, esa arrogancia hizo que ellos no pudiesen ver la promesa de Dios, aunque Dios para eso los había sacado. Por eso el Señor nos dice: cuídate de murmurar de las bendiciones que yo te doy, porque te van a llevar al lugar a donde yo quiero que estés, a ese lugar donde tú vas a disfrutar tu vida plena, donde tú vas a ser feliz y donde vas a poder servirme, porque el Señor, ese es el anhelo de su corazón, que le sirvamos, que le alabemos, que le glorifiquemos. Entonces no murmuremos en contra de Dios para que recibamos las bendiciones que nosotros queremos, sino mejor humillémonos delante de nuestro Padre Celestial, pidámosle su dirección, y que conforme a su propósito en cada uno de nosotros se cumplan esos anhelos, se cumplan esos sueños, porque dice: venid a mí, dice, y echad vuestras cargas sobre mí. Entonces todos esos sueños, todos esos planes que quizá te roben el sueño porque aún dices: no los he visto cumplidos, ponlos en las manos de Dios y Él va a hacer la obra. Aleluya. Así que en esta hora yo te invito a que, si aún no has recibido a Jesús en tu corazón, bueno, pues ores conmigo y diga: Señor, sácame de este mundo, que tal como lo vemos, su pueblo se encontraba en Egipto, lleno de inmundicia, de pecado y de maldad, como vemos ahora nosotros al mundo. Entonces el Señor quiere sacarte de ese mundo, el Señor quiere sacarte de ese lugar al cual tú no perteneces, en el cual el Señor quiere hacerte libre, y del cual el Señor quiere transportarte a su tierra, a la tierra prometida, y que el día de mañana, sea que Él venga o que te llame a su presencia, bueno, nos vayamos juntamente con Él. Así que si estás listo, si estás lista, ora conmigo y entrégale tu vida y tu corazón a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que vamos a orar. Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Hoy confieso con mi boca que eres el Hijo de Dios, quien vino y murió en una cruz, pero resucitando en victoria al tercer día. Te pido perdón por todas mis faltas, mis culpas y mis pecados. Hoy reconozco, Señor, que soy pecador y te pido perdón.
Hoy te pido que escribas mi nombre en tu libro de la vida y que no permitas que se borre de él jamás. Ayúdame a cumplir con mi llamado y con mi propósito, y ayúdame a entender tu palabra y tu voluntad para no murmurar en contra de ti, sino para aceptar tus promesas y tus bendiciones, aquellas que tienen mi nombre y que van a traer alegría, gozo y paz a mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y declárate del Señor, declárate de nuestro Padre Celestial, y oro que la unción del Espíritu Santo de Dios te cubra y te dé sabiduría, te dé gracia, te dé mansedumbre, te dé discernimiento y te cubra desde tus molleras hasta las plantas de tus pies, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y espero hayas sido bendecido, y si aún no conoces la historia, bueno, te invito a que vayas a la palabra de Dios y leas ese libro de Éxodo capítulo 16 y leas completamente ese capítulo y te des cuenta de cómo es que fue la mala actitud del pueblo de Israel en contra de la voluntad de Dios. Pero yo sé que tú ya no vas a ser como él, porque ya has orado, le has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, y sé que el Señor te va a guiar conforme a su propósito, conforme al llamado, porque le perteneces a él y porque él te ama. Dios te bendice y nos vemos en un próximo video. Shalom.